En esta parte, pues ya tenemos otra tabla, entonces tenemos, con la siguiente información es necesario completar la base de datos ubicada al final de la hoja de cálculo, a la cual se le debe aplicar los formatos correspondientes. Entonces acá tenemos el aumento, mostrarse únicamente el incremento suscitado teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Entonces, si el sueldo básico es menor a 2.168.500, entonces el porcentaje de aumento será 0,1. En caso contrario será 0,05. Entonces, en la segunda tenemos que calcular las columnas pensiones, salud y parafiscales tomando los porcentajes del cuadro, calculando a partir del sueldo básico. Entonces, pensión tenemos 3,875%, en salud 4% y en parafiscales 9%. En calcular los bonos por hijo, entonces conociendo la siguiente información. Entonces, hasta 2 hijos 30.000, más de 2 hijos 45. Acá calcular el sueldo neto teniendo en cuenta que las retenciones es la sumatoria de la información de 2 puntos. Entonces la tabla es esta, la que tenemos la información, y acá es completar. Entonces dice total salario básico de Medellín. Entonces vamos a hacer la función igual contar sí. Entonces igual contar punto sí es acá. Acá vamos igual contar punto sí. Entonces seleccionamos el rango. Contar punto sí, seleccionamos el rango que es de A49 a A66, punto y coma, entre comillas, colocamos Medellín. Tenemos que escribir tal cual como está. Cerramos paréntesis. Cerramos acá comillas, porque si no, no nos da. Entonces nos sale que en total la agencia y el total de empleados son 6. Vamos a hacer lo mismo, igual, contar puntos sí. Seleccionamos el rango. Punto y coma, entre comillas, bello. Cerramos comillas, paréntesis y enter. Entonces, el total de empleados son 7. Entonces acá igual, contar puntos sí. Seleccionamos el rango. Punto y coma, entre comillas, Envigado. Cerramos comillas, paréntesis y enter. Entonces acá total salario básico, entonces es la suma. Entonces igual. Entonces más. Sumamos todos los que digan Medellín. Y damos enter. Igual hacemos con Envigado. Bello.
y damos enter. Entonces acá igual, entonces es la suma. Entonces Envigado le damos enter. Entonces acá ya tenemos el total salario básico. Esta tabla la llenamos con la información de la última tabla. Bueno, entonces el aumento. Entonces nos dice que el aumento, completar la columna aumento mostrando únicamente el incremento suscitado teniendo en cuenta los siguientes parámetros. Si el sueldo básico es menor a 2.168.500, será 0,1. De lo contrario, 0,05. Entonces lo que vamos a hacer es una función lógica. Entonces igual si, abrimos paréntesis, si de 49, que es el sueldo básico, es menor a 21.685.000, entonces acá pues sería, si el sueldo básico es menor a 2.168.500, punto y coma, entonces el sueldo será multiplicado, entonces lo multiplicamos por el 0,1%. De lo contrario, entonces punto y coma, si, abrimos paréntesis, el sueldo básico, que es de 49, es mayor a 2.168.500, entonces punto y coma, será multiplicado, entonces cogemos otra vez el sueldo básico Entonces acá, punto y coma, el sueldo básico será multiplicado por el 0,05%. Entonces ahí ya tenemos la función lógica. Entonces cerramos dos paréntesis, 1 y 2, y le damos enter. Entonces acá pues ya nos sale el aumento. Entonces acá lo que vamos a hacer en la fórmula es quitarle el porciento para que nos salga el número 0,1 y acá le quitamos el porciento y le damos enter. Entonces ya nos queda el número entonces acá lo seleccionamos y le vamos a quitar decimales y ese sería el aumento. Entonces en la pensión tenemos que calcular las columnas pensión, salud y parafiscales tomando los porcentajes del cuadro, calculando a partir del sueldo básico. Entonces en pensiones el 3,875%. Entonces lo que vamos a hacer es
igual el sueldo básico multiplicado por el 3,875% y enter. Entonces la pensión sería, y así pues arrastramos todos y ya nos queda. En salud entonces es igual sueldo básico multiplicado por el 4% y enter. Entonces ahí ya nos sale que es de 26.860. Arrastramos y ahí ya nos sale. En parafiscales entonces es el sueldo, que es igual el sueldo multiplicado por el 9%. Entonces arrastramos y ahí ya nos quedan los otros. En retenciones entonces igual suma de F desde pensiones hasta para fiscales, cerramos y enter. El bono por hijos es una función. El bono por hijo tenemos que igual, si abrimos paréntesis, si el número de hijos, que es de 49, es menor o igual a 2, punto y coma, entre comillas, será 30.000. Punto y cierra comillas, punto y coma, si abre paréntesis, si el número de hijos es mayor a 2, punto y coma, entre comillas, 45.000. Cierra comillas, cierra paréntesis, y cerramos doble vez paréntesis, enter. Entonces acá es C49 y enter. Acá cerramos y damos enter. Entonces aquí ya nos sale que si son más de 2 hijos serán 45, de lo contrario pues será 30.000. Y el sueldo es igual la suma del sueldo básico más el aumento más el bono por hijo, cerramos, menos las retenciones, que es I49, y damos enter. Acá vamos a buscar el sueldo desigual, máxima, abrimos paréntesis, escogemos el rango, cerramos y enter. En mínimo igual, mínimo, seleccionamos el rango, cerramos y enter. Entonces igual, promedio, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango,